Estimados alumnos, bienvenidos a nuestro noveno encuentro. Soy la profesora Iris Lorena Eisenut de Nol. Nuestro tema es la pedagogía como ciencias de la educación. Tenemos como objetivo de la unidad identificar en el ámbito pedagógico los elementos constitutivos de las disciplinas científicas. El objeto de estudio, los métodos científicos, conjunto coherente de leyes y principios. La pedagogía como ciencia de la educación. Para considerar un área de estudio como una ciencia, ésta debe contemplar algunas características determinadas como un objeto de estudio propio. La utilización de métodos científicos adecuados para estudiar a ese objeto y poseer un conjunto coherente de leyes y principios con un lenguaje técnico y científico particular que se puede aplicar al objeto de estudio. A continuación, analizamos cada una de estas características. El objeto de estudio. El objeto de estudio se refiere a qué fenómeno de la realidad es estudiado por esta área. ¿Cuál es la cosa que se quiere comprender? El objeto de estudio de la pedagogía es la educación. Por tanto, este es el fenómeno que intenta comprender. Todos los conocimientos que se genera dentro de esta disciplina, así como aquellos que extrae de otras ciencias, se orientan a comprender mejor el hecho educativo. Todos los conocimientos que se generan dentro de esta disciplina, así como aquellos que extrae de otras ciencias, se orientan a comprender mejor el hecho educativo. La pedagogía y el método científico. Los métodos científicos solo con el objeto de estudio no alcanza para establecer que una disciplina es científica. Se necesita disponer de métodos que ayuden a comprenderla y que estos métodos sean válidos y confiables. Un método es válido cuando mide efectivamente aquello que pretende medir. Un método es confiable cuando los resultados que se obtienen con él son consistentes, es decir, no se contradicen. Por ejemplo, si quisieras medir la inteligencia de tus alumnos, podrías traer una cinta métrica de modista y medirles la circunferencia de la cabeza, diciendo que mientras mayor sea la circunferencia, más inteligente será el alumno. Si vuelves a medir la cabeza en una semana, verás que no varía mucho el resultado. Este es un método confiable porque sus resultados son consistentes, pero no es válido porque el tamaño de circunferencia de la cabeza no nos demuestra que alguien sea más o menos inteligente. Los métodos científicos pueden ser métodos cualitativos y cuantitativos. Los métodos cualitativos permiten obtener datos acerca de la calidad de la educación. Por ejemplo, la relación entre el docente y los alumnos, el autoritarismo en la escuela, el interés de los alumnos por la historia, la evaluación del rendimiento académico, entre otros. Mediante los métodos cuantitativos se puede responder a preguntas que tienen que ver con cuánto y en qué medida, mientras que los métodos cualitativos permiten responder preguntas orientadas al cómo y al por qué. Muchos investigadores combinan actualmente estos dos métodos en un esfuerzo por obtener datos más fieles
de la realidad y se llaman cualitativos. Método experimental. Los métodos experimentales intentan controlar la mayor cantidad posible de variables de la realidad, creando espacios y momentos destinados a provocar situaciones similares a la realidad cotidiana, pero sin elementos que la distraigan. El experimento tiene como ventaja la posibilidad de repetirlo en las mismas condiciones y que se interfiere en la situación procurando que se presente aquello que se espera. Un ejemplo puede ser el estudio de la memoria de niños de primer grado en una sala sin ruido y con un material similar para todos los que participan del experimento, procurando saber cuánta información y de qué tipo puede retener y por cuánto tiempo. Los métodos etnográficos intentan observar los fenómenos tal como se dan en su espacio social y cultural propio, interfiriendo lo menos posible en su realización. La etnografía tiene como ventaja que nos escribe una situación tal como se da en un grupo y tiene validez para ese grupo. No busca la validez para otros grupos. Un ejemplo puede ser el estudio de las creencias de los niños de una escuela rural acerca de los personajes mitológicos de nuestra cultura. Métodos inductivos y deductivos. Los métodos inductivos buscan encontrar las leyes y principios generales a partir del estudio de casos particulares. La inducción es un proceso de pensamiento que va de lo particular hacia lo general. Lo que se busca mediante el método inductivo es identificar en los casos particulares hechos que sean comunes y que permitan establecer principios aplicables a otros casos similares. Método deductivo. Los métodos deductivos buscan aplicar las leyes y principios generales a los casos particulares. La deducción es un proceso de pensamiento que va de lo general a lo particular. Lo que se busca mediante el método deductivo es identificar las leyes generales en los casos particulares. Un ejemplo del uso del método deductivo puede ser que, conociendo las características de las niñas de zonas rurales, podamos intentar encontrarlas en las alumnas de un grado. Por el contrario, un ejemplo del método inductivo sería observar diversos grados de zonas rurales para identificar las características comunes de las niñas que asisten a las escuelas rurales. Combinación de métodos. Los métodos que hemos visto se combinan en la investigación y en el estudio. Por ejemplo, un investigador interesado que utiliza el método inductivo puede recurrir a un experimento que se realice en distintos grupos y de ellos extraer la información común que permite establecer una ley general. Esta información puede ser cuantitativa o cualitativa. Para realizar estos trabajos se utilizan diferentes técnicas, entre las que se encuentran los test y cuestionarios, las entrevistas, las encuestas, las observaciones y participantes, el análisis del discurso o de las producciones, etc. Conjunto coherente de leyes y principios. Junto con la definición del objeto de estudio y del método para estudiarlo, es importante que exista un conjunto de leyes y principios.
Las características de este conjunto de leyes y principios son la coherencia, la existencia de un lenguaje técnico y la utilidad para el objeto de estudio. La coherencia quiere decir que estas leyes y principios no deben contradecirse entre sí, es decir, deben ser coherentes en un conjunto. El lenguaje es importante en una disciplina científica porque permite nombrar los fenómenos que estudia y así comunicar sus descubrimientos y teorías a todas las personas interesadas. En muchos casos, el lenguaje puede convertir a las ciencias en una tarea exclusiva del científico. Por eso es importante que el lenguaje sea también sencillo y claro. En el caso de la pedagogía, muchas veces el lenguaje complicado de los investigadores y pensadores no permite que sus ideas y propuestas lleguen a la escuela, donde trabajamos los docentes que muchas veces no conocemos los términos científicos. Entonces se produce una separación entre la teoría y la práctica, como si cada una tomara su propio camino sin tener en cuenta a la otra. De ahí la importancia de que los docentes conozcan el lenguaje científico básico de la pedagogía y que los investigadores y pensadores se expresen con términos más cercanos a la realidad cotidiana. La utilidad se refiere a que si las leyes y principios fueron redactados sobre un objeto de estudio y con los resultados de un método para estudiarlo, pero no son utilizados en la práctica, esta disciplina no puede ser considerada ciencia. Para considerar a una disciplina como ciencia, sus leyes y principios tienen que ser útiles para el ámbito dentro del cual se encuentra su objeto de estudio. Tienen que ser llevados a la práctica. De ahí la importancia del encuentro entre investigador y docente en educación. Bueno, podemos concluir entonces que la pedagogía es una ciencia porque posee un objeto de estudio definido, que es la educación, métodos para abordarlos y un conjunto sistemático y coherente de leyes y principios, con un lenguaje particular que puede ser aplicado a la práctica educativa. Muchas gracias y hasta la próxima.